Hoy analizamos 6 de los finales más atroces que aguardaban a algunos de los miembros más privilegiados de la élite financiera. Desde un magnate asfixiado por su propia ostentación hasta un gastrónomo cuyo último banquete se convirtió en una trampa mortal. Dale like a este video y suscríbete para no perderte ningún caso. Activa la campanita ya. El 12 de septiembre de 2017, el escenario fue una exclusiva boutique en el distrito comercial de Odaiba. Los clientes se movían en silencio entre expositores de diseño, mientras los empleados preparaban los probadores privados para las últimas citas del día. En la zona posterior del establecimiento, una estancia recién remodelada resplandecía tras una pesada cortina de terciopelo. Un espejo de cuerpo entero proyectaba un reflejo nítido sobre el suelo de hormigón pulido que acababa de ser higienizado por el personal. Minato, de 31 años, era una visionaria tecnológica cuya empresa se encontraba en plena expansión por los mercados más competitivos de Asia. Había reservado una sesión privada tras sus reuniones matutinas, con el fin de probarse el atuendo para una gala de alto nivel a la que debía asistir. Conocida por frecuentar espacios comerciales restringidos y servicios de costura a medida, seleccionó un vestido de etiqueta que requería unos ajustes de última hora antes de la gran celebración. En lugar de esperar a que la asistieran, entró sola en el probador para verificar la caída del tejido bajo la iluminación técnica de la sala. El diseño de la suite enfatizaba un lujo minimalista repleto de superficies reflectantes y sistemas de iluminación ocultos tras los paneles, y acabados de metal cepillado de estética orgánica no industrial. Eran las 7:42 de la tarde. Mina se cambió el vestido y caminó descalza sobre la superficie pulida del suelo. Se miró al espejo iluminado ajustando la tela sobre su hombro, mientras el zumbido de una luz oculta llenaba la estancia. Al moverse, apoyó su mano derecha contra el marco metálico del espejo para intentar equilibrar su cuerpo. Las luces parpadearon, sus brazos se tensaron bruscamente, y su postura quedó bloqueada en una rigidez antinatural. Un latigazo la arrojó contra el hormigón dejando la cortina, oscilando con violencia por el fuerte impacto. Varios testigos en la tienda oyeron el golpe y corrieron de inmediato hacia los probadores privados. Al descorrer la cortina hallaron a Mina tendida e inconsciente. No había llama, solo el resplandor tras el marco. Temiendo que el espejo siguiera electrificado, los empleados dudaron antes de cortar la corriente general. La iluminación de la boutique se atenuó al interrumpirse el flujo eléctrico en ese sector. Una vez asegurada la zona, el personal inició maniobras de reanimación mientras otros solicitaban ayuda médica. Los sanitarios llegaron 8 minutos después. El monitor cardíaco reveló una arritmia ventricular maligna por la descarga. Intentaron desfibrilarla varias veces, pero la circulación no regresó y certificaron su fallecimiento en el lugar. Los peritos determinaron que el espejo retroiluminado estaba montado en un soporte metálico con cables ocultos. Durante la instalación, el aislamiento de un conductor se dañó al rozar con una abrazadera estrecha. El calor deterioró el cableado en pocos días, y la protección a tierra falló sin disparar ninguna alarma. Al tocar el metal con los pies descalzos sobre el suelo limpio, el cuerpo de Mina cerró el circuito. La autopsia confirmó marcas de contacto eléctrico en su mano derecha y pie izquierdo, revelando el trayecto. La muerte se debió a una arritmia ventricular causada por una electrocución de carácter accidental. La boutique fue sancionada por infracciones técnicas y los probadores clausurados para renovar toda la instalación. Todo ocurrió el 9 de agosto de 2016 en el interior de un complejo residencial de máxima exclusividad en el sur de Pel, Bombay. Minutos antes de la medianoche, un corredor silencioso permanecía desierto mientras el único inquilino de la planta regresaba a su hogar. En el interior de la vivienda, la luz cenital se reflejaba sobre el suelo pulido y los muebles de teca dispuestos con frialdad alrededor de una mesa de centro de cristal con soportes metálicos. El residente era Argun Malhotra, un hombre de 48 años de edad. Se trataba de un influyente inversor inmobiliario cuyo imperio abarcaba los rascacielos comerciales más lujosos de las ciudades de Bombay y Pune. Era conocido por su desdén hacia las joyerías convencionales, prefiriendo encargar piezas únicas a orfebres privados que trabajaban bajo sus estrictas instrucciones. Una de sus adquisiciones más recientes era una cadena de oro de gran pureza que pesaba aproximadamente 1,5 kilos. Los eslabones macizos y soldados con precisión milimétrica terminaban en un cierre reforzado diseñado para resistir cualquier tirón en lugar de ceder ante la presión. Las cámaras de seguridad registraron su entrada al edificio poco después de las 11 de la noche,
A las 11:18 salió del ascensor luciendo la pesada joya sobre su camisa. Ningún otro vecino transitó por aquel pasillo durante el intervalo de tiempo crítico. El salón permanecía en perfecto orden presidido por aquella mesa baja. Bajo el cristal, un herraje metálico de soporte sobresalía sutilmente hacia el exterior. Aquel saliente quedaba alineado con la garganta de cualquier persona que se inclinara hacia adelante desde una posición erguida. Tras entrar en la estancia, Argun se situó en el estrecho espacio comprendido entre el sofá y la estructura de la mesa. Los investigadores determinaron posteriormente que la pesada cadena se enganchó de forma fortuita en la esquina expuesta del soporte metálico. El metal actuó como un anclaje letal. Al intentar retroceder la tensión, se concentró en la parte frontal de su cuello, ya que los eslabones reforzados no cedieron lo más mínimo. Los indicios sugieren que forcejeó para liberarse, pero cada movimiento solo servía para estrechar el cerco de oro sobre su tráquea en lugar de aflojarlo. La presión súbita colapsó ambas arterias carótidas, interrumpiendo bruscamente el suministro de flujo sanguíneo hacia el cerebro. La pérdida de conocimiento en estos casos ocurre en cuestión de segundos. Al desvanecerse, el peso de su propio cuerpo aumentó la tracción descendente contra la cadena anclada. Las rodillas de Arjun se doblaron mientras su torso quedaba suspendido contra el borde de la mesa de cristal. La joya permaneció bloqueada en su sitio, mantenida rígida por el herraje metálico que no permitía escape alguno. El análisis forense documentó una marca de ligadura horizontal con el patrón exacto de los eslabones, además de una hemorragia profunda en los tejidos laterales del cuello. Las vías respiratorias presentaban una compresión severa sin fractura de laringe, junto a una lesión en el hioides compatible con una presión constante y prolongada. El informe toxicológico halló niveles moderados de alcohol que pudieron ralentizar su capacidad de reacción, aunque no llegaron a incapacitarlo por completo. Con el flujo de sangre cercenado y sin un mecanismo de seguridad que permitiera romper el metal, la postura mantuvo la estrangulación vascular durante varios minutos hasta que el corazón dejó de latir. A la mañana siguiente, el servicio doméstico accedió a la propiedad utilizando una copia de las llaves de seguridad. Tras no recibir respuesta a sus llamadas, hallaron a Arjun arrodillado frente a la mesa carente de cualquier signo vital. Los equipos de emergencia certificaron el fallecimiento a las 10:27 de la mañana, descartando señales de intrusión o de terceras personas. Se hallaron trazas de transferencia de oro en el soporte metálico, lo que permitió reconstruir el escenario de un trágico enredo accidental. El veredicto oficial fue muerte por asfixia mecánica mediante ligadura accidental provocada por el enganche de un collar pesado. La cadena fue entregada intacta a sus familiares una vez concluyeron los exámenes periciales, mientras que el herraje de la mesa fue incautado como prueba fundamental de la investigación. Las autoridades concluyeron que aunque el peso de la joya no era letal por sí solo, el anclaje fijo y el apalancamiento corporal crearon una compresión fatal. El siguiente caso ocurrió el 3 de febrero de 2016 en una zona exclusiva de Calabasas, California. El ala del spa quedó en silencio tras la partida del último coche de los empleados. Una luz azul brillaba tras el cristal. Por fuera nada indicaba que el oxígeno escaseaba o el frío aumentaba. Dentro, Camille Ardong, de 44, vivía de sus rentas inmobiliarias y gestionaba su patrimonio con una discreción absoluta. Cuidaba su imagen con disciplina, dieta y tratamientos costosos. Para ella, la juventud exigía un mantenimiento constante. La crioterapia en su spa privado era parte de esa rutina, prometiendo piel renovada y recuperación muscular. El sistema empleaba vapor de nitrógeno líquido para desplomar la temperatura interna a niveles bajo cero extremos. Estas sesiones duran de 2 a 3 minutos y exigen guantes y calcetines térmicos contra la congelación. El nitrógeno frío circula por la cabina y puede desplazar el oxígeno en salas cerradas. Su uso requiere ventilación, sensores de aire, supervisión y un sistema de apertura manual. Esa tarde, una actualización de software anuló el mando interior de la cabina. Ella entró sola al anochecer después de que el personal se fuera. La ventilación del spa estaba en mantenimiento y debía accionarse manualmente en lugar de funcionar automáticamente. A las 9:22 el sistema registró el encendido de la cámara de frío. En 3 minutos alcanzó el frío operativo. Durante la sesión, el software terminó de actualizarse y reinició. El cierre magnético de la puerta se bloqueó. La válvula seguía inyectando nitrógeno para mantener el frío. Sin extracción activa, el vapor de nitrógeno se acumuló en la base de la sala y la cabina. El oxígeno desapareció del espacio confinado. Al intentar empujar la puerta para salir, esta no cedió. Iba ligera de ropa y sin guantes. Su respiración se volvió agitada por el principio de asfixia. Presionó el hombro y antebrazo contra el marco de acero para intentar hacer palanca con fuerza. El metal estaba a temperaturas glaciales. La humedad de su piel se congeló instantáneamente al contacto directo. Al retirarse, el tejido cutáneo pegado al metal se desgarró.
El frío extremo ralentizó todos sus movimientos. La falta de oxígeno le provocó mareos. El nitrógeno no es tóxico, pero su exceso causa desvanecimientos. Trató de apoyarse nuevamente. Rastros de sangre y tejido impregnaban el armazón metálico antes de que el cuerpo se deslizara por la pared de la cámara que seguía en funcionamiento. A las 10:14 de la noche, una empleada de limpieza regresó y se percató de que la luz de estado seguía encendida y el spa emitía un frío anómalo e intenso. Al abrir la puerta exterior, un aire denso y viciado la golpeó. Se contactó con emergencias a las 10:16. Los paramédicos llegaron a las 10:23. Los paramédicos forzaron la apertura del habitáculo y la extrajeron. No reaccionaba, presentaba una hipotermia extrema y su respiración era casi inexistente. Las maniobras de reanimación se prolongaron más de 20 minutos sin obtener ninguna respuesta. El forense dictaminó que el fallecimiento se debió a una hipotermia agravada por la falta de oxígeno en un espacio confinado. Se detectaron signos tempranos de congelación en extremidades, además de desgarros parciales en la piel del hombro derecho y antebrazo, por el contacto con el metal superenfriado. Los análisis toxicológicos resultaron negativos. Las pesquisas revelaron que los sistemas de ventilación y control de oxígeno estaban desactivados y que una actualización de software había anulado el mecanismo de apertura interior. En cuestión de semanas, se suspendió la publicidad de crioterapia doméstica y se endurecieron las normas de instalación para exigir ventilación continua y sistemas de seguridad mecánicos. ¿Cuál de estos casos te parece el más absurdo o el más evitable? Cuéntanos en los comentarios. Corría el 18 de junio de 2017. Al caer la noche, un helicóptero privado despegó desde un aeródromo cercano a Las Vegas con destino al Gran Cañón. La atmósfera era cálida y calmada. La visibilidad sobre la meseta desértica era absoluta. El plan de vuelo era breve y rutinario. Entre los ocupantes se encontraban Adrián Castillo, de 38 años, y Marisa Delgado, de 34. Adrián había amasado una fortuna inmobiliaria entre los estados de Nevada y Arizona, adquiriendo activos comerciales en quiebra para transformarlos en alquileres de alto standing. Era un hombre meticuloso con los contratos e implacable con los plazos. El vuelo se contrató como un tour privado al atardecer sobre la cornisa del cañón, con destino final en una meseta remota, donde él tenía la intención de proponerle matrimonio. Buscando un efecto cinematográfico, solicitó expresamente un vuelo rasante junto a las paredes rocosas, detalle que alteró la trayectoria habitual. El piloto realizó el chequeo previo de rigor. El peso y el equilibrio cumplían los márgenes del fabricante, aunque rozaban el límite máximo debido a la carga de combustible y los pasajeros. El parte meteorológico indicaba vientos suaves, pero advertía de turbulencias térmicas propias del crepúsculo al mezclarse el aire caliente del cañón con el frío. Hacia las 7:42 de la tarde, la aeronave inició el descenso por el flanco occidental, maniobrando para una pasada panorámica antes de tomar tierra en el punto acordado. Algunos testigos situados en un mirador cercano recordaron cómo el motor rugió con fuerza justo cuando el aparato perdía altura antes de intentar estabilizarse. La investigación posterior concluyó que el helicóptero se vio atrapado por una corriente descendente repentina junto a la pared del desfiladero. El piloto aumentó el paso colectivo para tratar de ganar sustentación. Bajo un calor intenso y con carga máxima, el motor operaba ya en su límite técnico. La nave perdió cientos de pies de altitud de forma estrepitosa. El aviador intentó virar para alejarse de la roca mientras aplicaba toda la potencia disponible. El rotor de cola impactó contra un saliente rocoso durante el giro. El golpe cercenó parte del conjunto estabilizador. Sin control direccional, el par motor hizo que el aparato comenzara a girar violentamente sobre sí mismo mientras caía al vacío ante la mirada de los testigos. Dentro de la cabina, los objetos sueltos salieron despedidos contra el techo debido a la fuerza centrífuga de la rotación. Segundos antes del impacto, Adrián se inclinó hacia adelante en un gesto instintivo de protección. Se intentó una autorrotación de emergencia, pero la baja cota y el fallo del rotor de cola hicieron imposible el rescate. A las 7:45 el morro chocó contra el suelo. El fuselaje frontal se desintegró y el depósito de combustible reventó, provocando una deflagración instantánea. Un excursionista a más de 1 kilómetro divisó el destello seguido de una columna de humo negro y alertó a emergencias a las 7:52. Los equipos de rescate llegaron al lugar ya entrada la noche. El fuego había consumido casi por completo el habitáculo. Hallaron a Adrián y Marisa en los asientos delanteros con traumatismos brutales y quemaduras graves. El piloto pereció en el acto. Otros 2 pasajeros sobrevivieron inicialmente al siniestro, pero sucumbieron a sus heridas durante el traslado hospitalario. Los forenses confirmaron que la pareja murió por el impacto a alta velocidad. Las quemaduras fueron posteriores,
El informe toxicológico no reveló sustancias extrañas. El veredicto final señaló la pérdida de control del rotor de cola, tras el contacto con el terreno durante una maniobra a baja altura en condiciones de aire ralo. El exceso de peso y las corrientes térmicas fueron factores determinantes en la tragedia. La familia de Adrien ratificó después que aquel viaje ocultaba una petición de mano. El anillo de compromiso fue encontrado entre los restos ennegrecido por el fuego. Los vuelos rasantes sobre el Gran Cañón quedaron suspendidos hasta revisar los protocolos de seguridad. Era el 14 de noviembre de 2014. En el segundo distrito de Lyon, la lluvia empujaba a los transeúntes a refugiarse en los locales. Sobre un restaurante cerrado en la Rue Merciere, un comedor privado aguardaba para una cata privada. El plato principal exigía una precisión quirúrgica sin espacio para el error. Auguste Dubois presidía con sus 68 años a cuestas aquella mesa de roble macizo que le pertenecía desde que inauguró su primer local décadas atrás. Su patrimonio se cimentó sobre una disciplina férrea entre fogones y una selección casi obsesiva de sus proveedores. Tras ganarse el respeto de toda la región, vendió su último negocio para retirarse con holgura. Ya jubilado, cambió el mando de las brigadas de cocina por la búsqueda de ingredientes exóticos y escasos. Años antes había viajado hasta Japón para estudiar de cerca cómo los maestros con licencia oficial procesaban el pez globo. Sin embargo, él nunca obtuvo aquel título oficial. Esa noche puso sobre el mantel un ejemplar entero que le suministró un contacto clandestino. Entre los invitados figuraban 2 críticos gastronómicos de renombre y un experto distribuidor de vinos. La limpieza del animal se llevó a cabo horas antes en su cocina privada. Separó el músculo de las vísceras con precisión quirúrgica, lavando el filo tras cada incisión. Pese a que uno de los invitados mencionó la estricta regulación que rodea esa preparación, él prosiguió sin vacilar ni un segundo. El sashimi quedó dispuesto en cortes finísimos y una presentación impecable. Fue él mismo quien probó el primer bocado. La charla fluyó con normalidad durante varios minutos tras la ingesta. Pasados unos 10 minutos se llevó la servilleta a los labios y empezó a estirar los dedos con extrañeza. Sus gestos se volvieron pesados y la pérdida de sensibilidad trepó por sus manos. Su dicción se tornó pastosa, volviéndose casi indescifrable. Intentó erguirse aferrándose al borde de la madera. El sudor le perleaba la frente. En instantes sus piernas cedieron y acabó desplomándose de nuevo sobre el asiento. Sus pupilas seguían conscientes de todo, pero su boca ya no era capaz de articular sonido alguno. La parálisis avanzó con una celeridad aterradora. Su respiración se volvió superficial. Trataba de llenar los pulmones desesperadamente, pero el aire no entraba. Sus manos yacían inertes sobre el roble sin respuesta. A las 9:18 de la noche, uno de los presentes telefoneó a emergencias, alertando de una intoxicación. Despejaron el lugar y lo tendieron sobre el suelo, intentando que las vías respiratorias no se obstruyeran por completo. Su corazón galopaba frenético, aunque seguía latiendo. Intentaron darle agua, pero el reflejo de deglución había desaparecido. Los sanitarios llegaron a las 9:27. Estaba lúcido, pero convertido en una estatua, incapaz de inhalar. Le suministraron oxígeno, pero su respiración se extinguió justo cuando intentaban intubarlo de urgencia. El ritmo cardíaco se desplomó de forma irreversible a pesar de las maniobras de reanimación aplicadas, y los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento nada más entrar en el centro hospitalario. La autopsia confirmó que una parálisis respiratoria por tetradotoxina, el veneno que anula los impulsos nerviosos hacia el diafragma, fue el verdugo. Los análisis hallaron una dosis letal fruto de una contaminación accidental con las vísceras. No se detectaron rastros de violencia ni restos de alcohol. El rastro del animal condujo a los inspectores hasta un proveedor furtivo, lo que derivó en cargos penales por tráfico ilegal de especies prohibidas. Las obras de la cena se sellaron como pruebas periciales. Los invitados prestaron declaración y fueron autorizados a marcharse a sus casas. El comedor quedó en silencio absoluto y bajo precinto policial. Lo que sigue ocurrió el 4 de mayo de 2013. El Océano Pacífico se extendía como un manto grisáceo a 220 millas náuticas al este de Mindanao. Muy lejos de las rutas habituales, un yate blanco de 70 pies surcaba aguas profundas mientras varios núcleos tormentosos se gestaban a traición. A los mandos estaba Roberto Bert Villaina, de 60, y un magnate del combustible en Davao que se hizo rico moviendo diésel para mineras y navieras. Aquella travesía tenía un objetivo muy personal. Bert se empeñó en alejarse de la costa para pescar atún de aleta amarilla y degustarlo esa misma noche recién sacado del mar. Su deseo era consumirlo instantes después de cobrar la pieza.
A bordo le acompañaban un capitán titulado, un mecánico y 2 marineros. La nave contaba con motores gemelos, estabilizadores hidráulicos, telefonía satelital y una radiobaliza de emergencia para localización. Aunque la propiedad había cambiado de manos hacía poco, el registro de la baliza seguía vinculado al antiguo dueño del barco. A media tarde ya tenían 2 piezas en la nevera, pero la ambición de Bert le empujó a buscar ejemplares mayores mar adentro. El capitán advirtió el desplome de la presión barométrica y el aumento del viento. Nubarrones negros devoraron el cielo, reduciendo la visibilidad a menos de 1 milla. Ráfagas de más de 30 nudos empezaron a encrespar el mar por babor. Eran cerca de las 6:30 de la tarde. Mientras se disponían a realizar la última maniobra, una ola de casi 5 metros golpeó el costado, haciendo que el yate se escorara violentamente. Los sistemas de estabilidad lucharon en vano contra un segundo embate. Los muebles salieron despedidos y un tercer impacto sentenció la flotabilidad de la embarcación. El casco se dio la vuelta en un abrir y cerrar de ojos. El agua anegó la cabina y la tripulación tuvo que reventar la escotilla de popa para no quedar atrapada. Los 5 náufragos lograron encaramarse a la panza blanca del yate, que milagrosamente se mantenía a flote boca abajo. El capitán sangraba por un tajo profundo en el muslo, causado por los paneles rotos. Uno de los marineros tenía la muñeca deformada por una fractura. Bert sentía una presión asfixiante en el pecho por el golpe, pero no perdió el conocimiento. El mecánico accionó la radiobaliza al instante. La señal llegó a tierra, pero al estar desactualizada, los equipos de rescate perdieron un tiempo precioso verificando los datos de propiedad. El teléfono satelital emitió un par de ráfagas con su posición exacta antes de que la batería se agotara definitivamente a las 48 horas. Comenzaron a racionar unas pocas botellas de agua recuperadas. El botín de atunes y el resto del equipo se habían perdido en el abismo. Bajo un sol tropical abrasador, la fibra de vidrio del casco se convirtió en una superficie que proyectaba un calor insoportable. El mercurio trepó hasta los 34 grados centígrados. Al tercer día, la herida del capitán se inflamó hasta reventar, permitiendo que la infección devorara su organismo sin resistencia. La fiebre y el agotamiento físico dictaron su sentencia. Exhaló su último suspiro durante las primeras luces de la 4ª jornada. La tripulación tuvo que amarrar el cadáver para que el océano no se lo llevara. Al 5º día, la última gota de agua potable desapareció. El marinero herido, sumido en el delirio, fue tragado por la oscuridad cuando un golpe de mar sacudió el casco durante la noche. Jamás pudieron localizarlo. Al 7º amanecer, solo Bert y el ingeniero seguían en pie. La deshidratación severa les provocaba vértigos, una debilidad muscular extrema y una confusión mental absoluta. Cumplida la 8ª jornada, Bert intentó acceder a la cabina semisumergida por una estrecha escotilla, buscando desesperadamente algún suministro que los salvara. El musgo marino había vuelto la entrada a una trampa resbaladiza. Mientras descendía, perdió el equilibrio y cayó de golpe en el agua turbia que inundaba el interior. El ingeniero intentó izarlo, pero Bert estaba consumido por la fatiga y su lesión en las costillas le impedía ejercer cualquier tipo de palanca o fuerza. Tras varios intentos estériles, el ingeniero regresó a la parte superior del casco para evitar perecer allí mismo. El yate no fue localizado hasta el 11 de mayo. Una rectificación en los datos del registro permitió redirigir los aviones de rescate, hallando al ingeniero apenas consciente sobre los restos de la embarcación. Los restos de Bert fueron recuperados en la cabina inundada. El informe forense señaló la deshidratación, el golpe de calor y una insuficiencia renal aguda como las causas de la muerte. El examen toxicológico resultó negativo. El fallecimiento del capitán se atribuyó formalmente a la infección generalizada y a la pérdida crítica de fluidos. El suceso se calificó como un naufragio por causas meteorológicas, cuya tragedia se vio amplificada por el retraso en la identificación de la emergencia. Bert zarpó aquella noche solo para cenar atún fresco, un plato que trágicamente jamás llegó a servirse. Si este video te impactó, dale like ahora mismo, suscríbete y activa la campanita. ¿Cuál de estos 6 casos te resultó más impactante? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.